Estábamos viendo en el día de ayer, este, ya por último las modalidades diagnósticas que se dan. Ya habíamos mencionado el principio de la radiografía de tórax. También habíamos mencionado la tomografía, sobre todo con cortes helicoidales, ya que esta nos permite hacer reconstrucciones en tercera dimensión y por lo tanto tener con mayor precisión el sitio en el que el sitio en el que se encuentra la lesión o la extensión de la lesión, etcétera, y que se ocupaba en aquellos pacientes considerados como hemodinámicamente estables. Y nos habíamos quedado en esta parte de la ecocardiografía transesofágica. También es descrita por los autores que consultamos, que era muy buena. También era un estudio muy bueno para detectar lesiones en la aorta, sobre todo en la aorta ascendente. ¿Por qué? Porque además de una buena imagen cercana a la aorta, pues se podía brindar, digamos, información extra acerca de cómo estaba funcionando la válvula aórtica o la función ventricular izquierda específicamente. Y como mencionaba en el segundo punto de esta diapositiva, pues es el estudio de elección, pero a diferencia de la tomografía, es para pacientes que están hemodinámicamente inestables. ¿Y esto por qué? Porque en aquellos pacientes en el que se vaya a aplicar este estudio, pues, se debe de realizar de manera ideal en el quirófano, porque en el momento en que se haya confirmado el diagnóstico mediante este estudio de imagen, pues la cirugía puede empezar con mayor prontitud. Este estudio, por lo general, bueno, más bien se tiene que realizar con una sedación moderada o anestesia general. Al final, esta imagen, bueno, también nos demuestra cómo está marcado, de hecho, el lumen verdadero y el lumen falso de la aorta. Esta imagen la tomamos de un video del Papadakis, que al final de la exposición se los voy a mostrar. Es un video muy corto, pero es bastante ilustrativo de cómo funciona este método diagnóstico, que es bastante útil. Ok, entonces continuamos con respecto al diagnóstico diferencial. En la imagen vamos a observar imágenes de tomografía computada obtenidas de un paciente geriátrico. Se muestra un ateroma no calcificado, el cual se indica con la flecha. Se sugiere solicitar estudios transversales conjuntamente con imágenes de seguimiento y correlación para los signos de otras lesiones para ayudar y auxiliar al manejo. Entonces, esta patología se puede confundir con otras alteraciones, como se ven en las imágenes, con trombos, hematoma intramural y también ateroma no calcificado y parcialmente calcificado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento médico, sobre todo, no es tanto que vaya a ser, digamos, el remedio, porque pues obviamente mediante medicamentos no se va a poder solucionar las lesiones de la aorta, pero sí se deben de administrar una serie de medicamentos para, sobre todo, reducir la presión sanguínea cuando se sospeche de este tipo de lesiones. De hecho, se menciona, y lo vamos a ver ahorita en un algoritmo, que incluso antes de que ya se tenga la certeza de que se tiene una lesión en la aorta, pero si el médico, a través del interrogatorio y de la exploración y de cómo el paciente sufrió el traumatismo, sospecha que el paciente pudiera tener una lesión en este vaso, pues debe de empezar a aplicar ciertos medicamentos para bajar la presión arterial. Se dice que la meta estimada para mantener la presión arterial, la sistólica, debe de ser entre 100 y 120 milímetros de mercurio. Y para ello, los medicamentos que están marcados como de primera línea son los betabloqueadores.
y por eso en el cuadro azul y en el cuadro naranja marqué pues dos opciones. La primera opción estaba marcada como el labetalol. El labetalol es un medicamento, es alfa y beta bloqueador, y va a ser bastante efectivo para poder disminuir el pulso o poder disminuir de una manera un poco más veloz la presión sanguínea. Y el Tintinali de urgencias nos mencionaba que se deben administrar este esquema. Son 20 miligramos durante 2 minutos y se va a administrar por una inyección intravenosa. Y posteriormente se deben de aplicar dosis adicionales que van de 40 a 80 miligramos por la misma vía cada 10 minutos. Esto hasta que se hayan logrado alcanzar la presión deseada. Pero si hay una dosis máxima que son 300 miligramos. Repito, estas dosis adicionales hasta que se logre el control de la presión. También estaba mencionado el esmolol, y sobre todo esto es como una alternativa para aquellos pacientes que padecían, por ejemplo, asma o bradicardias u otros trastornos en los que los betabloqueadores no son tan efectivos o no son tan indicados más bien. Se dice que el esmolol es bastante razonable porque tiene una vida media más corta. Y se va a administrar de la siguiente manera. Son 0.5 miligramos por kilogramo de peso intravenosa durante 1 minuto. Y después esto va a ser seguido de una infusión que va de 0.0025 a 0.02 miligramos por kilogramo por minuto. De igual manera, estas infusiones van a estar reguladas hasta que se alcance una frecuencia cardíaca aproximadamente de 60 a 70 latidos por minuto. Y en dado caso de que con alguno de estos dos medicamentos no se haya podido controlar de manera efectiva la presión arterial, se menciona que se puede añadir, por ejemplo, el nitroprusiato. Primero debe de administrarse como 50 miligramos, que deben de estar diluidos en 1 litro de solución, en 1,000 mililitros de solución glucosada al 5%. Esta infusión de esta solución debe de estar calculada más o menos a un ritmo de 0.5 mililitros por minuto, y posteriormente el ritmo va a ir incrementando en 0.5 mililitros cada minuto hasta que se haya podido regular de manera correcta la presión arterial. Este es un esquema que pues nos gustó bastante de los VATS, y lo pusimos sobre todo para ilustrar esto que les mencionaba, ¿no? En el punto de hasta arriba menciona, si hay una sospecha de una disección aguda en la aorta, incluso remarco, es sospecha, ni siquiera está confirmado, se recomienda iniciar esta terapia antiimpulso con los betabloqueadores, que ya les había mencionado, el labetalol y el esmolol. Y ya, también es bastante ilustrativo porque dependiendo del estado hemodinámico del paciente, si se considera que está hemodinámicamente estable, entonces se puede aplicar esta tomografía, que es un excelente estudio, o bien si no lo está, se lleva a quirófano y ahí se le puede aplicar el estudio de la ecocardiografía transesofágica. Y bueno, ya después vienen los métodos de tratamiento quirúrgico que que va a tratar mi compañera Alma. Ok, con respecto al tratamiento quirúrgico, entonces, esta es la misma diapositiva con respecto a la clasificación. Entonces, esta la puse porque el artículo lo saqué de The Society for Vascular Surgery, y el tratamiento va a ser bastante variado según el nivel de lesión. ¿Le puedes dar a la siguiente?
3 veces, 3 clics, porfa. Ajá. 1. Ok. Con respecto a las lesiones mínimas, ¿sale? Las lesiones mínimas... Ay, espera. Voy a cargar mi computadora. Perdón, se apagó por un momento. Entonces, como mencionamos anteriormente, se han diseñado un esquema de clasificación para las lesiones aórticas traumáticas, tomando en cuenta las características anatomopatológicas de la lesión, la severidad y la indicación terapéutica. Este tratamiento quirúrgico se va a corresponder en lo siguiente. En las lesiones mínimas de aorta, el manejo debe de ser conservador. En la lesión aórtica moderada, se debe de tratar con reparación semielectiva durante las primeras 24 o 72 horas, después de la estabilización de lesiones concomitantes. Por cierto, las lesiones concomitantes se mencionarán en las siguientes diapositivas. Mientras que las lesiones severas deben repararse de inmediato. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a mencionar 2 tipos de alternativas con respecto a la lesión aórtica severa. Vamos a tener el TEVAR y la cirugía de reparación abierta. ¿Sale? En la siguiente, próximamente voy a explicar más o menos en qué concierne cada uno, pero sí. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ok. Entonces, las lesiones concomitantes asociadas como tal deben de ser atendidas en cada una de las clasificaciones. Sé que puse que en la moderada se debe de tratar específicamente, pero así lo venía el artículo. Sin embargo, en general debemos de tratar todas las lesiones concomitantes, ¿sale? Entonces, las lesiones concomitantes más frecuentes, vamos a tener el hematoma subdural, las fracturas femorales, las fracturas costales, el neumotórax, el neumotórax a tensión, etc. Entonces, vamos a englobar una variedad bastante grande de lesiones concomitantes, es decir, que están asociadas a la lesión aórtica, ¿sale? Y como tal, se deben de tratar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a tener, en la diapositiva antepasada, habíamos mencionado que tenemos 2 alternativas para tratamiento de la lesión aórtica severa. ¿Sale? Vamos a tener el Thoracic Endovascular Aortic Repair, o también llamado reemplazo aórtico endovascular. Y también vamos a tener como alternativa la cirugía de reparación abierta, la cual en la literatura en inglés es Conventional Surgical Repair of Traumatic Aortic Disruption. Entonces, como tal, las indicaciones terapéuticas están dadas según el tiempo, el tipo de intervención, las características clínicas y anatómicas de nuestro paciente, como tal también el riesgo quirúrgico y también en la experiencia del centro de salud o del hospital. Entonces, como mencionamos, tenemos 2 opciones: la cirugía abierta y el reemplazo aórtico endovascular. El reemplazo aórtico endovascular, es decir, el TEVAR, es la técnica de elección sobre la cirugía abierta, salvo en casos donde por problemas técnicos de abordaje no sea factible. Pero como tal, es principalmente la primera opción, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el TEVAR como tal nada más concierne a una pequeña incisión, normalmente en la arteria femoral. ¿Puedes darle un clic, por favor, para que podamos ver más o menos? Ajá. Entonces vamos a introducir un stent en nuestra aorta para estabilizar a nuestro paciente. Y como tal, las secuelas de este procedimiento son mínimas comparadas con las secuelas potenciales y la mortalidad gigantesca que tiende la cirugía de reparación abierta. ¿Sale? Entonces, como tal, la reparación aórtica endovascular torácica, es decir, el TEVAR, es un procedimiento mínimamente invasivo para reparar la aorta. Eso quisiera que quedase clarísimo. Como ya dijimos, la alternativa es la reparación abierta.
Y la reparación abierta como tal, enseguida vamos a ahondar en cada una de estas. Sin embargo, como tal, este procedimiento requiere una gran incisión comparativamente con el TEBAR, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene mejor outcome? El mejor tratamiento comparativamente es el TEBAR, ¿sale? Entonces, cirugía de reparación abierta es más invasiva, ¿sale? El TEBAR nada más es una incisión en la ingle. Entonces, para realizar el TEBAR, se inserta un catéter en un vaso sanguíneo. Como mencionamos, generalmente en la ingle o también puede ser en el área del pecho y se guiará hacia el corazón. Normalmente las imágenes ecocardiográficas ayudan al médico a colocar el catéter en la posición correcta. Siguiente, por favor. Entonces, anexé un video como tal explicando más o menos cómo se inserta. ¿Se puede poner play? Nada más presiónale. Sí, estoy presionando, pero... Espera. Si quieres te paso el link o lo podemos poner al último. Ahorita quisiera terminar de explicar las alternativas. Sí, ¿le pongo la siguiente o la paso? Ajá, pone dos siguientes, porque la siguiente es un resumen que al parecer esta es la versión sin editar. Siguiente, por favor. Está bien. Entonces, estas imágenes ya la habíamos visto en la diapositiva antepasada, ¿sale? Aquí simplemente se ven más grandes y voy a explicar más o menos en qué concierne cada una. Por cierto, nada más quiero enfocarme en que el TEBAR es percutáneo, ¿no? Se prefiere para minimizar las complicaciones potencialmente evitables, las cuales están relacionadas con la cirugía abierta. Entonces, como tal, el TEBAR, para terminar, es una técnica que permite una colocación de reparación más rápida de la endoprótesis en un paciente hemodinámicamente inestable. Ok, entonces, ahora comenzamos explicando lo de la toracotomía, compensado y las otras alternativas. Entonces, normalmente se va a realizar una toracotomía posterolateral, como se observa en la imagen, del quinto espacio intercostal para acceso óptimo. Y de ahí vamos a tener una subclasificación que se llama clamp and saw, ¿sale? El cual es con un injerto de interposición suturado rápidamente entre las pinzas proximal y distal. Entonces, como tal, el nombre en inglés es bastante explicativo. Clamp significa agarrar. Vamos a agarrar los extremos de nuestra aorta. Y de ahí vamos a clamp and saw. Saw es para coser. Entonces, en español la traducción sería agarrar y coser. Entonces, es bastante fácil de interpretar. Vas a agarrar y coser con un injerto. Siguiente, por favor. Y de ahí vamos a hablar sobre los bypass, ¿sale? Entonces, como ya sabemos, bypass es como un pasaje más fácil, ¿no? Entonces, vamos a tener dos alternativas de bypass. Vamos a tener bypass pasivo y bypass activo. ¿Por qué se van a llamar así? ¿Por qué se llaman así? Bueno, el bypass pasivo es con sangre del arco de nuestra aorta, ¿sale? Perfundido hacia la aorta distal a través de una derivación, como se observa en la imagen. Mientras que el bypass activo es, bueno, como su nombre lo dice, es activo. Es directamente con sangre, como se observa en la imagen, de la aurícula izquierda. Entonces, la sangre va a circular a través de la bomba de rodillos y se perfunde en la arteria femoral a través de un catéter retrógrado. Y siguiente, por favor. Bueno, evidentemente, pues estos pacientes están propensos a tener diversas complicaciones, desde que sufren esta lesión o en el periodo en el que se va a operar o incluso varios años después encontramos que el MATOX refiere
algunas complicaciones, incluso 20 años posteriormente a que el paciente sufrió, que fue sometido a una operación y las complicaciones vinieron 20 años después. Digamos que la más temida que se puede dar en el periodo perioperatorio es esta que está en azul, es la paraplegia. Y en sí la causa no se ha dilucidado muy bien, de hecho por eso puse esta tabla del MATOX, porque son muchísimas los factores que pueden influir en que un paciente desarrolle paraplegia. No se puede determinar específicamente por esta causa fue que este paciente desarrolló paraplegia. En realidad es multifactorial, por lo que no se puede aislar específicamente el punto. Sí se ha dado, por ejemplo, eh, reportes o se ha descrito que una de las condiciones más frecuentes en la paraplegia es que haya daño en las arterias, me parece que eran las intercostales. Sí, si durante la cirugía o durante el mecanismo del traumatismo que provocó la lesión en la aorta, hay una lesión en las arterias intercostales, es probable que el paciente pueda desarrollar la paraplegia, o bien también se ha descrito que, como ya nos había mencionado Alma, cuando se hace este pinzamiento, si el pinzamiento es por un periodo muy prolongado y no se tiene una técnica adecuada de perfusión de los demás tejidos, pues también puede el paciente desarrollar posteriormente paraplegia, o si el paciente tiene una hipotensión muy marcada durante este periodo perioperatorio, puede ser que desarrolle paraplegia. Digamos que son estos tres factores los más descritos, pero como vemos en la tabla, en realidad son bastantes. Y por último, están rupturas y fístulas. Estas específicamente son de los reportes que mencionaba el MATOX, de pacientes que incluso 20 años después desarrollaron estas dos complicaciones, una ruptura total de la ruta fulminante y fístulas con otras cavidades. Y en realidad lo describía como que no es infrecuente. O sea, no podríamos decir que es algo que sucede muy común, pero tampoco es algo raro dentro de las complicaciones de estos pacientes. Ok, entonces concuerdo contigo con todo lo que has dicho hasta ahora, Naim. Entonces ahora hablaremos sobre el pronóstico. Por ahora no leamos lo que dice la diapositiva. Nosotros ya escuchamos toda la presentación de ahorita. Ya sabemos que la aorta es virtualmente la arteria más importante del cuerpo humano. Entonces, imagínate un trauma directamente a la arteria más importante del cuerpo humano. Entonces, por lógica, podemos asociar que el pronóstico es una mortalidad extremadamente alta. La arteria más importante ha sido dañada. Entonces, en resumen, la rotura traumática como tal de la aorta es un proceso con una mortalidad extremadamente alta. También la cirugía como tal, también la cirugía abierta, como yo había mencionado anteriormente, también tiende a una mortalidad extremadamente alta. La inestabilidad hemodinámica en el momento de la presentación es el principal factor de riesgo de mortalidad. Eso quisiera que quedase súper claro. La arteria más importante del cuerpo humano ha sido dañada, por lo tanto, la inestabilidad hemodinámica es fatal. Es un gigantesco factor de riesgo. Entonces, con respecto al índice de mortalidad, se presenta hasta un 75 a 90%. La rotura traumática de aorta es potencialmente letal con un índice de, como ya he mencionado, 75 a 90% en el momento en el que se presenta y si no has atendido a nuestro paciente. Entonces, esto no es un juego. Esto tenemos que poner extremadamente atención a nuestro paciente y dar prioridad, obviamente. Y ya.
¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trauma de aorta? Yo sí tengo una pregunta, doc. Sí, doctora. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, nos dijeron los compañeros que el paciente pues va a presentar dolor, pero en el tratamiento no mencionaron si le damos algo para el dolor, o sea, ¿sí se puede o está contraindicado? Sí, en este esquema que mencionaba el Quintinali de los betabloqueadores y luego nitroprusiato, sí mencionaba un medicamento para el dolor. Si mal no recuerdo, era sulfato de morfina. Y decía que venían ampolletas inyectables de 10 miligramos, que la dosis podía ir, o sea que generalmente son 10 miligramos, pero podía ir de 5 a 20 miligramos en función de qué tanto dolor tenía el paciente y que también estuviera respondiendo específicamente al sulfato de morfina. Es el medicamento que encontramos. Gracias, compañero. Creo que nada más se enfocaron a lo prioritario, que es bajarle la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tampoco mencionaron antibióticos y obviamente pues hay que darle antibióticos, ¿no? Tampoco mencionaron diuréticos, pero pues hay que darle diuréticos. Entonces, creo que hay que dejar ese pensamiento objetal de que solamente lo que nos dicen. Yo los invito a que no tomen lo que leen como recetas de cocina, porque cada paciente es individual. En cuestión del dolor, yo les sugiero que siempre empiecen de menos a más. Hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy bajo y con cualquier cosita hasta se desmayan del dolor, ¿no? Y hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy alto y pueden tener machacada una extremidad y realmente siguen hablando con nosotros como si no les hubiera pasado nada. Entonces hay que individualizar el cuadro clínico de determinado paciente en particular. Y si nosotros vemos, por ejemplo, que con una ampolleta de lisina, de clonicidato de lisina, se le quita el dolor, pues no le vamos a inyectar morfina, ¿verdad? Si su dolor es manejable con la lisina, pues hay que manejarlo así, ¿verdad? Si no se le quita con la lisina, tal vez podamos recurrir al ketorolaco. Y si el ketorolaco no es suficiente, pues tal vez al tramadol. Y si el tramadol no es suficiente, a la buprenorfina. Y si la buprenorfina no es suficiente, pues la nalbufina. Y si no, al último la morfina. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que no tomen las cosas como receta de cocina, que son 2 cucharaditas de azúcar y una de levadura, y a todos les quieran poner 2 cucharaditas de azúcar y una de levadura, porque no funciona así con los pacientes, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico del paciente, escogeremos el analgésico y lo iremos potencializando con otros medicamentos, puede ser ibuprofeno, puede ser naproxeno, etcétera, o irle subiendo a la potencia de nuestro analgésico. Sí, doctora. Doc, muchas gracias. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario con respecto al trauma de aorta? Tengo otro, doc. En caso de que, bueno, en este caso está dañada la arteria más importante de nuestro cuerpo, suponiendo que nos encontramos en un medio rural, ¿qué tiempo tendríamos de que el paciente sufra el traumatismo de aorta para llegar a un hospital? O sea, ¿qué lapso pasa o qué debemos de hacer inmediatamente? El paciente debe de ser referido a atención médica en al menos, máximo 72 horas. Según la Society for Vascular Disease. Perdón, que quería aclarar mi referencia. No importa lo que haya leído la doctora, hay que racionalizarlo nosotros. ¿En qué tipo de lesión de aorta estás pensando, doc? Bueno, en este caso que haya sido por un accidente automovilístico. No te pregunté la causa, te pregunté qué tipo de lesión. O sea, a ver, no te estoy preguntando en dónde, te estoy diciendo qué tipo de lesión.
Si vamos a racionalizarlo, tenemos que imaginarnos un caso clínico específico. Alguien puede poner la lámina que presentaron los compañeros, no sé quién estaba proyectando. Hay una lámina de 3 recuadros en donde tiene una lesión endotelial, luego una lesión aneurismática y luego una lesión total. No, más atrás. Más. Sí, esa podría ser. ¿Esta, doctor, o la número 12? Es igual, la que tú quieras. Ok. Aquí está muy claro, ¿sí? La lesión endotelial como tal en el recuadro superior izquierdo, pues nos va a dar todo el tiempo del mundo. El paciente puede entrar a cirugía programada dentro de 1, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, ¿verdad? La de grado 2, la de abajo a la izquierda, nos va a poner en más problemas porque la disección entre el endotelio y la muscular hace que nuestro paciente tenga mucho dolor. Los textos dicen de tipo terebrante en la región interescapulovertebral y se va a ir extendiendo en la dirección de la disección, que casi siempre es tóraco-abdominal. Entonces el paciente va inclusive a empezar a presentar datos de peritonismo, no peritonitis. ¿Por qué? Pues porque la aorta abdominal está en el retroperitoneo y el proceso de disección va a traer dolor e inflamación. En el recuadro superior derecho tenemos una dilatación aneurismática de tipo fusiforme, en donde está roto el endotelio y solamente está conservada la adventicia del vaso, ¿verdad? Esto también, a pesar de que requiere tratamiento quirúrgico, nos va a dar tiempo, ¿verdad? Tal vez no tanto como el grado 2 o el grado 1, pero nos va a dar tiempo para entrar a una cirugía programada, ya sea abierta o endovascular. El caso 4, pues ese ni siquiera tenemos que discutirlo. Si el paciente tuvo un accidente automovilístico en la carretera Puebla-Tehuacán a las 4 de la mañana y se fue a la cuneta y tuvo ese tipo de lesión, pues el tipo está muerto antes de que llegue la ambulancia, ¿no? O sea, se muere en un minuto. Piensen que lo que está saliendo ahí sale con una presión de 120 milímetros de mercurio cada vez de que el corazón tiene su tiempo de sístole. Entonces, pues ese tipo de lesión ya no vale la pena ni siquiera discutirlo. ¿Qué respuesta en concreto sería? Bueno, pues depende del tipo de lesión, así de sencillo, ¿no? Si es el grado 1, pues tienes días, ¿no? El grado 2 también tiene mucho tiempo y el grado 3 menos tiempo, pero también tienes tiempo para establecer un tratamiento adecuado, ¿no? Si estamos pensando en una solución de continuidad, aunque sea puntiforme en las 3 capas, endotelio muscular y adventicia de la aorta, el paciente se muere antes de llegar al hospital. Y estamos hablando de que si tú estás en un medio rural, olvídalo, o sea, tampoco eres mago ni eres Huitzilopochtli ni nada por el estilo, ¿no? El paciente te va a morir en cuanto lo tengas ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estabilizar al paciente, quitarle el dolor, canalizarle una vena y llevarlo a un centro hospitalario donde tengan recursos, que por lo regular este tipo de pacientes requieren un hospital de tercer nivel y de alta especialidad. Piensen que para hacer el tipo de cirugía abierta del que nos habló la doctora, doctor, ¿puedes poner la lámina donde está la interposición del injerto de Dacron? ¿Esta? Si le quitas la imagen del stent, sería mejor. Ahí, gracias. Para hacer la cirugía esta de interposición del injerto de Dacron, se requiere una cirugía abierta, se requiere de bomba de circulación extracorporal con oxigenador de membrana, rodillo, burbuja. Necesitas nada más de entrada para poder purgar el sistema y la bomba de circulación,
de 5 a 7 litros de sangre para poder hacer funcional la cirugía. No porque se los vayas a meter al paciente, sino porque la bomba utiliza esa cantidad de sangre para poder hacer su ciclaje. Las pinzas que se ponen en el recuadro que está a la derecha, que son pinzas vasculares de Satinsky traumáticas, pues no en cualquier equipo de instrumental quirúrgico las tienen. Entonces, colocar un injerto, un bypass de la aorta ascendente a la descendente sintético de Dacron, pues tienes que tener el injerto. Entonces, si no tiene la infraestructura, pues simple y sencillamente pues no se va a poder hacer. ¿Y quién la va a poder hacer? Pues un equipo de alta especialidad. Normalmente un cirujano cardiovascular no lo es todo. Necesita un equipo que sepa manejar la bomba de circulación extracorporal. Y obviamente tener la bomba de circulación extracorporal. Entonces, pues sí, hay varios bemoles en este sentido. Y bueno, pues hay que canalizar al paciente si está vivo y está estable a un centro hospitalario de alta especialidad, es decir, de tercer nivel, ¿no? Sí, Doc, ¿te contesté? Sí, quedó claro. Ojalá y quisiera que quedara claro, pero realmente en este tema, pues más bien todo es oscuro, ¿no? ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? ¿Ya se asustaron? Eso es bueno porque con el miedo viene junto la necesidad de estudiar, ¿no? Bien, si ya no hay más comentarios, vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguimos el próximo lunes con los temas de nuestro calendario. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego. Adiós, doctor. Gracias.